No. Okay. Welcome, everybody. We're just turning on a few minutes early, 7 to be precise. Oh, we're in Spanish today. Okay. Ya empezando, ¿eh? Pero no vamos a estar en el estudio de Biblia hasta las 7, pero así podemos agregar, saludar y toda esa cosa. Pues bienvenidos todos. A ver qué hay. No lo veo. You may have to refresh your page. Oh. The video's live. Quiere ver el mío. Yeah, that's good. All right. Oh, there it is. Cool. Oh, I'm way behind you. All right. Ya llegó Claudia. All right. Hola, Claudia. A ver quién más va a llegar. Quizás vas a ser la única hoy, ¿eh? Ups. A ver si llegan las otras personas hoy o no. Y Ruth, ¿cómo estás tú? Bien. ¿Lista? Sí. Bien. Bonita la adoración anoche, ¿no? Muy bonita, bonitas canciones. Paz. Oh boy. Ya ha llegado otra. Ah, Albina ya está. Ya, Aida y Laura y Gabriel. A ver, Viviana. Bienvenida Viviana también. Y Delcy. Ya tiene fecha de bautizo para el nuevo. Felicidades, Delcy. 16 vamos a bautizar. A ver más, ¿qué más hay? ¿Hay alguien más que ha faltado? Aida. Ah, Celia Estrada, ya Celia, ya sé quién eres, ¿ah? Y Elizabeth Santiago, hola Elizabeth Santiago. A ver si hay alguien del otro lado del mundo. No, creo que todo esté aquí, ¿ah? A ver. ¿Tienen, cómo han podido leer un poco de los hebreos o solo van paso a paso con nosotros? Alguien dijo, pues, thumbs up. Espero que este es decir que sí. Ah, ya llegaron Sandra y Flor. Buenas tardes, ya estamos listos. Y Gabriela.
con ustedes. Aquí estamos todos. Nos falta un minuto para empezar. Voy a intentar no mirar a la computadora, sino a ustedes más que nada, ¿eh? Y dejar que nuestra hermana más Ruth, la increíble Ruth, que ella va coordinando con de tipear. Ya ha llegado Tere. Hola Tere Montiel, gusto verte también. Qué bonito, hace mucho sol hoy, ¿eh? Cielo azul. Corté un árbol en mi casa, ¿no? Para descansar hoy y me corté un poco, me rasqué moviendo los ramos. Y era un poco de desastre porque lo corté parte y se cayó en la yarda del vecino. Tuve que ir alrededor. Hey, está bien si voy atrás para cortar el ramo y ponerlo y todo. Y Ups. yeah. So, muy bien. Alrighty. Pues ya es la hora de empezar. Ellos están un poco atrasados de nosotros, pero hoy el tiempo entre cuando yo hablo y que sale en la computadora es bastante. Entonces, si faltamos tu pregunta, regresamos después, no preocupes. Voy a seguir hablando porque sería preguntar y esperar 2 minutos para tu pregunta. Entonces, mejor que no. Bueno, empezamos como siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por esa oportunidad de estar todos juntos, alabándote, glorificándote y estudiando tu palabra, que nos enseña y nos revela quién eres tú, la vida de los enfermos y también nuestra esperanza, porque en tu gran humildad tú te hiciste pequeño, te hiciste uno de nosotros para enseñarnos el camino hacia ti, hacernos parte de ti. Bendice este tiempo, ilumina nuestras mentes y corazones. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues, ¿dónde terminamos la semana pasada? Hola, Tayton. Bienvenido, Tate Rap y Elsa también. Ruth, ¿recuerdas dónde terminamos la semana pasada? Terminamos en capítulo versículo 5, me parece. 5 del 1. Uh-huh. Alright, pues la semana pasada no pasamos mucho, yo hablé demasiado quizás, pero era esos los primeros 4 versículos, ¿no? Hebreos 1 a 4 es la introducción, es como, alright, ese es el tema del día. Bueno, no del día, del libro entero. Y esta primera parte, ¿no?, va a hablar de Jesús encima de los ángeles. Jesús encima de los ángeles. He puesto foto distinto hoy. Voy a bajarlo un momentico para que vean. Es Jesús en los brazos de la Virgen con los ángeles adorando, ¿no? Cantando a Él en su humanidad, ¿no? Una sola persona, Jesús, con 2 naturalezas, naturaleza divina, naturaleza humana. Y los ángeles lo adoran en todo, y también nosotros.
sé si ve un vez más. Ok, ya. All right. I got it. Hola Mari y Franci y Francisco. Ya siguen llegando. Gloria a Dios. All right. Bueno, ya pasamos el 4 y ya empezamos con esta primera parte del tratamiento de Jesús encima de los ángeles. Jesús encima de los ángeles. All right, Judith, bienvenida, Judith. En efecto, ¿a qué ángel le dijo Dios jamás? Tú eres mi hijo, yo te he dado la vida hoy. ¿Y de qué ángel dijo Dios? Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Al introducir al primogénito en el mundo dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Tratándose de los ángeles, encontramos palabras como estas. Dios envía a sus ángeles como espíritus, a sus servidores como llamas ardientes. Al Hijo, en cambio, se le dice, tu trono, oh Dios, permanece por siglos y siglos, y tu gobierno es gobierno de justicia. Amas la justicia y aborreces la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te consagró con óleo de alegría, con preferencia a tus compañeros. Muy bien. Entonces ya esta es de 5 a 9. Y vamos a ver que esta primera sección tiene muchas citas bíblicas. Y recordamos que en el tiempo de escribir la Biblia, cuando la Biblia habla de las Escrituras, está hablando del Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, cuando dice todas las Escrituras hablan de Dios o hablan de Él, está hablando de todo el Antiguo Testamento, habla de Jesús, habla de Él. Y también bienvenida Ana Ibarra. Pues, entonces, y esa es una de las cosas que va a ser muy interesante, cómo el autor de los Hebreos usa las citas bíblicas del Antiguo Testamento. En esta sección, él va a usar citas que hablan directamente del Mesías. También va a hablar va a utilizar citas bíblicas que hablan de Dios, pero lo aplica a Jesús. Y esta no va con esta de 1 a 4 que decía que Jesús es Dios. Entonces, por eso, el autor puede aplicar citas bíblicas, citas del Antiguo Testamento que hablaban del Dios, ¿no? Dios eterno, y aplicarlos a Jesús porque ya estableció en 1 a 4 que Jesús es Dios. All right. Y también va estableciendo la relación entre Dios Padre y Dios Hijo, ¿no? La Santa Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, ¿no? Entonces, la conexión principal va a hablar de esa entre el Padre y el Hijo. Y está diciendo, ¿no?, al final que los ángeles son una creación mientras Jesús es el Hijo, ¿no? ¿Qué valoramos más, las cosas o los hijos? Espero que digan los hijos. Espero que digan los hijos. Pero que vemos que esta primera sección va a establecer eso, ¿no? Tú eres mi hijo, yo te he dado la vida hoy, ¿no? Y ya como hemos dicho en el pasado, cuando leemos la Biblia podemos pausar y decir, Espíritu Santo, ¿qué quieres decir con esto? Háblame.
Entonces, ¿en qué piensas cuando escuchas eso? ¿No? Dios Padre diciendo a Jesús, tú eres mi hijo, yo te he dado la vida hoy. ¿En qué piensas? Tomemos un momento, te invito a cerrar los ojos y escucharlo una vez más. Yo te he dado la vida hoy. Tú eres mi hijo, yo te he dado la vida hoy. Entonces, ¿qué piensas? Pueden poner algo por Facebook si quieres. Ruth, te pregunto a ti. ¿En qué piensas tú? En amor, ¿En amor? como una luz de esperanza, que es algo que va a llevar tu nombre, va a llevar la familia, la elección, Okay. la nueva generación. All right. Bueno, Ruth ha compartido que cuando habla de, ¿no?, Dios diciendo, tú eres mi hijo, te he dado la vida hoy, pues la relación, el amor, ¿no? Como en la edad de familia, cuando vemos, ¿no?, los niños en los brazos de papá y de mamá ahí en el hospital, ya hay un amor, una esperanza para el futuro. También, ¿no?, una reflexión mía, pues es parte el dolor de un aborto natural, ¿no? Cuando ya estamos con toda la esperanza de esta nueva vida y todo el amor que tenemos y lo perdimos, ¿no?, antes de nacer, ¿no? Hay un pesar ahí, porque no solamente hemos perdido un niño, pero también hemos perdido todos los sueños y esperanzas que hemos tenido para esta vida, para esta nueva revelación de nuestras vidas, de nuestro amor. Y hay esta conexión también, que en la misa estamos leyendo, ¿no? Jesús dice, Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre, ¿no? Esta conexión, la revelación, que Jesús es la revelación de Dios. También dice, Sandra dice, la relación en el amor y la confianza en Él. Amor incondicional de Padre. Qué bonito también, Judith. También para mí una de las cosas que he pensado es la encarnación, ¿no? Que no es solamente esa relación del Dios Padre en lo eterno, de la Santísima Trinidad, sino también en su encarnación. Está en mi pesebre, Jesús aquí. Jesús en el pesebre. No, la encarnación o también cuando el Espíritu Santo descendió sobre María y, ¿no?, se hizo carne en su seno, ¿no? Que entonces en esto de la creación de Dios encarnado, en Jesús encarnado. Ana García compartió el amor por las personas, amigos, familiares y todas las personas que nos rodean, que debemos hacer un momento en nuestra vida pensar en la humanidad, ¿no? Muy bien, gracias, Ana. Y esta relación que Dios tiene con Jesús, ¿no?, y con el ser humano por medio de Jesús, es distinto que su relación con los ángeles, ¿no? Yo seré para él un padre, él será para mí un hijo. Qué bonito, ¿no? También esta de 5 es el Salmo 2:7, ¿no? Este Salmo 2 hoy, San Pablo lo citaba también en su predicación en Antioquía de Pisidia. San Pedro también lo usaba en predicar el día del Pentecostés. También lo usa en su carta, si recuerdo bien.
Entonces Pedro y Pablo en su enunciación de la resurrección y la invitación a creer en Jesús, también ellos usan esta Salmo 2 para enunciarlo. ¿Y qué es el Salmo 2? Ajá. Corona. Es el salmo que usaban en la coronación del Mesías, del nuevo rey. Recordamos que Mesías, Cristo, la misma palabra, es decir, el que es el rey. Y a veces nosotros olvidamos esto. Entonces, todo el Antiguo Testamento que profetizaba, profetizar, ¿cómo es? Bueno, daba profecías acerca del Mesías, ¿no? Todo eso culma en eso. Entonces, Hebreos está enseñándonos también en eso, versículo 5, que Jesús es el Mesías también. No es solamente Dios, que también es el Mesías. Porque el Salmo 2 es el Salmo de la coronación del nuevo rey. ¿Y qué hacemos con el rey? ¿No? Hacemos reverencia, ¿no? Lo ponemos encima de nosotros, que nosotros humillamos como sus siervos y miembros de su reino. Profetizaba. Gracias, Laura. All right. Tratándose de los ángeles, encontramos palabras como estas, ¿no? Dios envía sus ángeles como espíritu. Es el Salmo 104, ¿no? Puedes ver, ¿no? En la margen de tu Biblia. Voy a poner esto a ver si funciona. Supongo que no. Pero si ves en el margen hay un número pequeño, Sal 104.4, ¿no? Ahí sí, bueno, por lo menos puedes ver los números. Y esa es decir, la cita bíblica, eso es lo que Hebreos está citando. Entonces, cuando está italicado, es decir, es cita bíblica, y aquí está la cita, ¿dónde? Entonces, puedes ir al Salmo, al libro de los Salmos, al 104 si quieres. Y ver que en el versículo 4 dice: buscan al Señor, esto será su fuerza, buscan su cara sin cesar. Oh, es el 104. Tomas de mensajeros a los vientos y como servidores un fuego en llamas. Y una de las cosas también, no sé si lo explicábamos la semana pasada, que la carta de los Hebreos cita al Septuaginto, la traducción griega de la Biblia. Entonces, todas las citas bíblicas de Hebreos son de la versión en griego, el Septuaginto, que era lo normal, lo más usado en el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque griego era el idioma normal. No estamos leyendo la Biblia en griego. Pues ¿por qué? Porque no hablamos griego. Hablamos español, entonces estamos leyéndolo en español. Pues la gente hablaba griego, entonces leían la Biblia en griego. Entonces citaban a la Biblia en griego también. Entonces, si notas, de vez en cuando la traducción va a ser un poco distinta, y es por eso. Y los padres de la iglesia notan que esta está diciendo que el 8 va a decir que Jesús es bien estable, ¿no? En su trono. Pues los ángeles son como el viento, como el fuego. ¿Puedes agarrar el viento? No. ¿Puedes agarrar al fuego? Pues no pasa la mano. Pero Jesús sí se puede tocar, ¿no? Entonces, por eso también vemos en el 5 que he dado la vida hoy, ¿no? Puede ser que está indicando la encarnación, ¿no? Y también
yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Este es el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Puedes verlo ahí arriba en tu Biblia. Y esta es la profecía de Natán, el profeta Natán a David, ¿no? David, ¿no? Yo seré tu Dios y tú serás mi hijo. Y luego sigue Natán, y tu descendencia, ¿no?, será siempre en el trono. No ha dicho esto a un ángel. Un ángel no va a ser el Mesías, no. Un ser humano de carne y hueso, descendiente de David, va a ser el Mesías. Pero también hemos visto que es Dios. Entonces ¿no?, la teología, ¿no?, de la encarnación de Jesús es Dios de Dios, luz de luz, pero también engendrado y no creado, pero también por obra del Espíritu Santo se hizo carne y habitó entre nosotros. All right. Entonces es un contraste de lo efemeral de los ángeles y la realidad, lo visible del Mesías de Dios. Y este también es un poco importante porque la primera herejía, en la iglesia no era dudar la divinidad de Dios, de Jesús. Era el opuesto, ¿no? Por la resurrección, por verlo ahí, ¿no?, caminando y apareciendo en el cuarto y todo eso, y verlo subiendo al cielo. No, la primera herejía no era dudar de su divinidad, sino dudar de su humanidad. Entonces, también vemos que Dios está dando énfasis que Jesús es hombre, no es solamente espíritu, no es solamente un ángel. All right. Ya llegamos a 10. Y también leemos: Tú, Señor, en principio pusiste la tierra sobre sus bases, y los cielos son obra de tus manos. Ellos desaparecerán, pero tú permaneces. Serán para ti como un vestido viejo, los doblarás como una capa, y los cambiarás, pero tú eres siempre el mismo, y tus años no terminarán jamás. All right. Pues, ¿qué vemos con esto? Pues, esta es la primera vez que ya está aplicando una cita de Dios a Jesús, ¿no? Que ya establecimos que es hombre, ya estableciendo otra vez que es Dios, ¿no? Su naturaleza divina, su naturaleza humana. Que, ¿no?, Jesús, ¿no?, por medio de él existen todo, ¿no? Escuchamos un poco de creo que es Filipenses o Colosenses, perdón, se me olvida que, ¿no?, por quien, ¿no?, todo fue criado y por quien todo está sustentado, sostiene, que Jesús es Dios también. All right. Ya llegamos al versículo 13. A ninguno de sus ángeles dijo: Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como también de tus pies. Perdón, como tarima de tus pies. Pues no son todos ellos espíritus de servicio, reciben una misión para el bien de los que recibirán la salvación. Pues ves que los ángeles son ángeles, es decir, enviados. Enviados son los que un ángel tiene su nombre por su misión. Entonces, este versículo está recordando otra vez que Jesús va a ser encima de todo, y los ángeles solamente son mensajeros.
Entonces Jesús está encima de los ángeles porque Él es el mensaje. Ellos son los mensajeros. Y el mensaje es más importante que el mensajero, ¿no? El rey es más importante que los que van anunciando su reino. Entonces ya llegamos al capítulo 2. Rápido vamos, ¿no? Voy volando un poco. Preguntas. Ruth, ¿any preguntas? No. Ok. Por eso debemos prestar más atención al mensaje que escuchamos. No sea que vayamos a la deriva. Ya hemos cambiado. Entonces, y esta va a ser como el patrón de ese libro, ¿no? ¿Cómo va? A ver si pueden ver. Mensaje o enseñanza. Y luego como dicen ustedes, aguas, ¿no? Cuidado. How do you say warning? Advertencia? Advertencia. What is it? Advertencia. Advertencia. All right. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Jesús está encima de los ángeles. Por eso debemos prestar más atención al mensaje que escuchamos. No sé que vayamos a la deriva. Miren cuán inflexible era la ley entregada por los ángeles, pues toda falta o desobediencia recibiría su castigo. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si despreciamos semejante salvación? El Señor mismo la proclamó primero y luego la confirmaron aquellos que lo oyeron. Dios ha confirmado su testimonio de Jesús. ¿Cómo? Con señales, prodigios, milagros de toda clase, sin hablar de los dones del Espíritu que reparte como quiere. All right, okay, entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, los mensajeros, los ángeles del Antiguo Testamento, pues el mensaje que dieron, la alianza que dieron, los 10 mandamientos, la ley de Moisés que entregaron, pues habían castigos, ¿no? Para ellos. Pues cuanto más nosotros hemos recibido el mensaje de Jesús, Dios mismo, entonces que no pierdan la fe, ¿no? Que sean atentos a la fe y no pierdan lo que han recibido. Y este va a ser el tema, ¿no? Mensaje, advertencia, ¿no? O un porra, podemos decir, que adelante, ¿ah? Pero San Pablo, si recuerdas la carta de Filemón, pues él en sus escritos, como él dice, yo soy un poco duro en mis escritos para que cuando estoy en persona sea suave. Pues esta carta es un poco durito, ¿no? No menosprecian el mensaje que ustedes han recibido de Dios mismo. Wow. Como dice la misa en las plegarias eucarísticas de varias ocasiones, los uso los domingos a veces, pero recuerden que es Jesús que comparte con nosotros y abre para nosotros la palabra, ¿no? Jesús mismo que es la palabra de Dios, que también háblanos. Hemos recibido el mensaje de Dios por medio de Dios.
¿no? Claro, mediante tus papás, mediante el sacerdote, mediante un amigo o amiga, alguien del grupo a que vas, a que perteneces. Claro, sí recibimos mensaje por medio de mediadores, personas, pero al final el mensaje es Dios. Y es Dios que te habla. Es Dios, Jesús, Dios mismo que se revela a ti por medio de señales, prodigios, milagros, los dones del Espíritu Santo en tu propia vida, en la vida de los alrededor de ti. Y tengo que recordar eso, ¿no? Y esto nos da fuerza. No sé de ustedes, pero para mí me da fuerza. Me gusta compartir la historia de la Madre Teresa del Calcuta, pero cuando era joven tuvo experiencia poderosa de Dios, prodigio podemos decir, o obra del Espíritu Santo, un don del Espíritu Santo. Y esta la impulsó a su nueva misión, ¿no? En las calles de Calcuta. Y luego Dios quitó su presencia, como se escondió, y tenía 50 años de la oscuridad, ¿no? Wow, pueden imaginar 50 años. Pero ella siempre recordaba, ¿no? La revelación que había recibido. Y esta le daba fuerza, esta le animaba a seguir en su misión, ¿no? Seguir adorando a Jesús una hora todos los días, asistir misa todos los días, hacer sus oraciones todos los días y amar a Jesús en su prójimo todos los días. De dar agua, ¿no? Al hacer de Jesús todos los días. Y también nosotros tenemos que recordar, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos experimentado? ¿Qué hemos aprendido de Jesús mismo? ¿Qué te ha revelado a ti? Entonces te invito un momento a pausar y recordar, ¿cómo primero recibiste la palabra de Dios? ¿Cómo te ha tocado Dios alguna vez en el pasado? Quizás algo recién, pero algo también del pasado que te ayudó a entender que Dios es verdadero y el mensaje es real. Ya te lo doy de tareas, ¿no? Que compartas con tus hijos o tu esposo o alguien, decir, ay, perdón, ¿me puedes apoyar con mi tarea del estudio de Biblia? El padre David me ha mandado a hacer eso. Perdona, echa toda la culpa a mí, ¿ah? Y en la tarea es eso, compartir, ¿no? Una de las maneras que Dios te ha tocado en tu juventud o recién para ayudarte a entender que Él es real. Estoy pensando, para mí una de las cosas era el gozo. El gozo en el campamento de verano cristiano, ¿no? Cantando las canciones de Dios y divirtiéndome toda la semana. Y me daba alegría. Y esta alegría yo entendía que era de Dios, no era solamente algo pasajero. Y esto lo puedes recordar, ¿no? En los días difíciles, que Dios sí es presente. Muy bien, seguimos. All right, con la advertencia. En efecto, ya estamos en 2.5. 2.5. En efecto, Dios no sometió a los ángeles el mundo nuevo de cual estamos hablando. Alguien dijo en algún lugar, oh, me encanta esto. Decía a Ruth que es una de las cosas que me encantan más de esta carta. Alguien dijo en algún lugar, no, ¿cuántas veces estamos pensando, ay, ni recuerdo el capítulo ni el libro en que sale este versículo? No, pues nuestros hermanos protestantes, pues gloria a Dios, ¿no? Que dan el énfasis en conocer la palabra de Dios. Y nosotros también tenemos que poner más atentos a la palabra de Dios. Pero están tan, ¿no? Exigentes de
¿cuál capítulo? ¿Cuál versículo? Y aquí dentro del mero Biblia dice, alguien dijo en algún lugar. No, el autor no recuerdo y no recordaba, pero sí recordaba las palabras, ¿ah? Y también nosotros tenemos que recordar las palabras. Así ni recordamos el libro ni el capítulo. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El Hijo del Hombre para que lo tomes en cuenta. Por un momento lo hiciste más bajo que los ángeles, y luego lo coronaste de gloria y honor. Todo lo pusiste bajo sus pies. Ese es el Salmo 8. Pues qué bonito eso, ¿eh? Vemos a Jesús que ha bajado del cielo, bajado bajo los ángeles para estar con nosotros aquí en la tierra. Y, ¿no?, luego lo glorificó en su resurrección y lo coronó, ¿no?, en la ascensión, ¿no?, lo puesto a sentar a su derecha. Eso es lo bonito de ser de la iglesia de la ascensión, ¿eh? Habla mucho de la ascensión, ¿no? A la derecha, cada vez que escuchas a la derecha del Padre está diciendo la ascensión. ¡Boom! All right. Como ven, todo le ha sido sometido y no se hace ninguna excepción, ¿no? Jesús, Rey del universo, Rey de todo. Es verdad que por el momento no se ve que todo le esté sometido. Lo podemos sentir esas palabras, ¿no? Pero el texto dice, por un momento lo hiciste más bajo que los ángeles. Esto se refiere a Jesús, que como precio de su muerte dolorosa ha sido coronado de gloria y honor. Entonces el autor está recordando también que cuando lo hizo más pequeño los ángeles, era para su gloria en la cruz. Y recordamos en la carta de Juan especialmente y en su evangelio, que la gloria, la hora de la gloria de Dios es su pasión, ¿no? La manifestación del amor de Dios se encuentra en la cruz. Y en Juan especialmente vemos que la resurrección es como el sello diciendo, ya, ven, ¿no?, lo que hice en la cruz, ¿no?, la expresión, la revelación de mi amor para ti en la cruz es verdadero. Punto. Y la resurrección es la confirmación de lo que pasó ya en la cruz, la revelación del amor del Padre. Por gracia de Dios experimentó la muerte por nosotros. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Por nosotros. Entonces ya está evangelizando también, ¿no? Anunciando a los hebreos, mira, confíense en Dios. Dios del que viene todo y que actúa en todo, quería introducir en la gloria a un gran número de hijos y le pareció bien hacer perfecto por medio del sufrimiento al que se hacía cargo de la salvación de todos. Pues ¿por qué Jesús murió? Porque Dios Padre quiere que estemos todos con Él, que nosotros participamos en la Santa Trinidad, en su vida, que seamos todos salvados. A veces no entendemos esto, cuánto Dios nos ama. De este modo, Él comunicaba la santidad se identificaría con aquellos a los que santificaba. Por eso Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cuando dice, Señor, yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te celebraré en medio de la asamblea. Y también mantendré mi confianza en Dios, aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. ¿No? Está lo bonito del buen pastor, los hijos que Dios me ha dado. Pero es por su encarnación y su muerte en la cruz
de sus sufrimientos, que Él se hace uno de nosotros, que se hace hermano nuestro. Como dice Jesús en la última cena, ya no te llamo siervos, aunque son, los llamo amigos, porque he revelado todo. Y Jesús se hizo uno de nuestro también en su sufrimiento. ¿Cuánto sufrió? ¿Cuánto ha sufrido? ¿No? Él entiende tus sufrimientos mucho más que yo, ¿no? Mucho más que cualquier otra persona, ¿no? Pero cuánto nos gusta esa, ¿no? En el Alcohólico Anónimo, ¿no? Pues parte de lo éxito de eso es que son otros que dicen, he caminado lo mismo, ¿eh? No estás solo, pero mira, hay luz, hay esperanza, no es el fin. Y Jesús dice lo mismo, también yo he sufrido lo que estás sufriendo. De hecho, Él está sufriendo en ti lo que estás sufriendo. Él camina ahora mismo contigo en tus sufrimientos. Y por eso Él no avergüenza de llamarte su hermana, su hermano, porque Él está contigo en todo. Más que los hermanos carnales, ¿no? Y esta cita bíblica de 2:12, capítulo 2, versículo 12, Señor, yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te celebraré en medio de la asamblea. Este es el Salmo 22. ¿Cuál es el Salmo 22? Sé que lo conoces. ¿Crees? Salmo 22, ¿cuál sería? Ruth, ¿recuerdas? Yo sí lo conoces. A ver si recuerdan, a ver si suena. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ah, ¿te suena? Eso sí. ¿Dónde Jesús dijo este salmo? En la cruz. En la cruz, ¿no? Entonces, esta es como la estampa de esta sección de la muerte de Jesús, ¿no? Que ahí está el salmo que Jesús rezaba ahí en la cruz. No empieza, Dios mío, y luego pasa a me clavaron, me rodean como animales, ¿no? Y luego termina, pero yo anunciaré, ¿no? Anunciaré tu nombre en medio de la asamblea. Que este salmo termina con esperanza. Y con Jesús también, en medio de nuestras dificultades, podemos anunciar, ¿no?, la grandeza de Dios. Y me gusta una de las cosas, la palabra asamblea, ¿no? ¿Saben cómo decir asamblea en griego? Pues supongo que no. Pero yo sí conocía, yo conocía un poco de cómo es en inglés. I used to know a little Greek, but she moved away. Pues asamblea en griego es eclesia. Eclesia, ¿cómo se dice eclesia en español? Iglesia. Entonces, esto es lo que Dios sigue cumpliendo esta profecía. No es una profecía que se cumplió ya en el pasado. Yo anunciaré en medio de la asamblea, Señor, y esto es lo que sigue haciendo. Dios, recuerden, como decimos antes, Dios sigue anunciando la grandeza de Dios en medio de la iglesia, ¿no? Domingo tras domingo, misa tras misa. Como hemos dicho ahí en la misa, el plegaria eucarística, que es el Señor que explica las escrituras, que revela el nombre de Dios a nosotros. Puesto que estos hijos son de carne y sangre, ¿no? Regresamos el tema de, ¿no?, que no es solamente ideas espirituales, está hablando de Jesús encarnado. Y que nosotros también. Jesús también compartió esta misma condición y al morir le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte, es decir, al diablo.
¿no? Pues Jesús también es carne y hueso como nosotros. Y nosotros todos vamos a morir. Bueno, menos de si Él regrese antes de que morimos. Entonces, no, en compartir con nosotros la vida y compartir con nosotros la muerte y resucitar, Él conquistó al diablo y el poder de la muerte. Que no tengas miedo de la muerte ya. Pero es algo muy normal. Hasta los santos tienen miedo de la muerte a veces. Recuerden Santa Teresita, de la flor del niño Jesús. Ella al final de su vida estaba sufriendo, tenía un ataque de ansiedad como, ay, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué va a pasar? Es como Dios se escondió al último momento. Y yo experimentaba algo parecido con uno de los feligreses, que era una mujer que tenía cáncer, descubrió el cáncer, pero estaba ya embarazada, tenía unos meses de embarazo y los médicos decían, pues mata a tu hijo y empezamos el tratamiento. Y él dijo, no, este niño no tiene derecho de vida y voy a, ¿no? Como decimos, este es lo bonito de, no, hoy te he engendrado y te voy a amar como madre. Y nació el bebé, se llama David, me gusta este nombre. Y la conocí cuando ya había nacido niño, estaba en tratamiento, pero al final murió. Ella murió. Y tenía mucha fe, ¿no? Por su fe, ella decía, pues, no con fe, ¿no? Decidí dar vida a mi niño y todo eso. Y al último, ¿no? Al final preguntaba, pues, ¿qué pasa? ¿No? Entraba un poco de la duda, ¿no? El diablo tentándola, ¿no? Pues es normal, no de tener un poco de nervios con lo que no podemos ver, ¿no? Pero ya no tenemos que tener temor, el miedo en el sentido de temor. ¿Por qué? Porque Jesús ha revelado que este no es el final, que la muerte ya no tiene poder sobre ti. Sí, vas a morir, pero en tu muerte vas a vivir. Una de las historias que siempre me ha gustado mucho es de un amigo que trabajaba en un centro de moribundos. Era un centro católico aquí en Portland, en Milwaukee, que servía a los que no tenían unos 6 meses o menos para vivir. Y mi amigo, él trabajaba más con los no creyentes o las personas que habían abandonado su fe. Y en los 2, 3 años que él trabajaba ahí, todos tenían una reconciliación con Dios antes de morir. ¡Wow! ¿No? Qué contraste con la eutanasia, ¿no? La eutanasia, cuando matan las personas que ya tienen miedo no de morir, sino de vivir. Pero muchas veces, ¿no? Mientras iban preparando para morir, ¿no? Tenían visiones de sus queridos, ¿no? De su mamá, papá, unos hermanos, unos amigos. Había un señor que, él bien duro de cabeza, ¿eh? Y un día llamó a mi amigo, hey, que vengas. ¿Quién es este hombre ahí? Mi amigo, ¿qué hombre? Pues el hombre detrás de la puerta. Pues no veo a nadie, quizás es un regalito para ti, ¿no? Es uno de tus familiares, ¿no? Que ha venido para recordarte que no tienes que tener miedo, que van a estar esperándote. No, ellos ya han venido, este hombre es diferente. ¿O sí? Pues ¿cómo es? Pues tiene un vestido, un traje blanco y largo y barba y era Jesús, ¿no? Entonces mi amigo dijo, pues ¿qué tal que lo hablas, Hablas y escuchas y que hables con él.
Y mi amigo se salió del cuarto y escuchaba, ¿no? Un rato, no recuerdo cuánto tiempo, pero este hombre hablaba con Jesús preparando para su muerte, ¿no? Que ya la muerte no tiene la última palabra. El diablo ha sido conquistado. El diablo sigue tentando, pero solo tenemos que anunciar la verdad, ¿no? Resisten el diablo y el diablo huirá, nos dice la Escritura. Y la mejor manera de resistir al diablo es con la verdad. Porque él es el príncipe de mentiras. Entonces, como Jesús, pero también la palabra de Dios dice, no tentarás al Señor, ¿no? O no solo vive de pan el hombre, sino la palabra de Dios, ¿no? Entonces, Jesús nos enseña a decir la verdad para resistir al diablo. La muerte no es el final, esta es la verdad. Pues ya vamos terminando. Para este día, entonces Jesús, ¿dónde estábamos? 14. Vamos a terminar el capítulo 2. Puesto que estos hijos son de carne y hueso, Jesús también compartió esta misma condición. Y al morir le quitó su poder, el poder de la muerte, al que reinaba por medio de la muerte, es decir, al diablo. De este modo, liberó a los hombres y las mujeres, hombres en el sentido de todos, por medio de la muerte, se pasan la vida como esclavos. Ay, ¿no? ¿Cuántos viven en la esclavitud del miedo? Pero no tienen que vivir en la esclavitud del miedo. Jesús no vino para hacerse cargo de los ángeles, sino de la gracia de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante en todo a su hermano, y llegó a ser el sumo sacerdote, lleno de comprensión, pero también fiel en el servicio de Dios, que les consigue el perdón. Él mismo ha sido probado por medio del sufrimiento, por eso es capaz de ayudar a aquellos que son puestos a prueba, ¿no? El mismo tema, ¿no? Una cosa nueva, llegó a ser sumo sacerdote, lleno de comprensión. Es decir, ¿no? Este va a ser uno de los temas del libro de la Carta de los Hebreos, de Jesús el sumo sacerdote. El que ofrece el sacrificio que quita el pecado. Una de las cosas que causa nuestro miedo es el pecado. Entonces, la verdad es que los pecados son perdonados en Jesús. Solo tenemos que correr a Él, nuestro sumo sacerdote. El otro día alguien me llamó, pues Padre, ¿qué es el pecado contra el Espíritu Santo que no se puede perdonar? ¿No? Escuché un miedo en su voz y dije, pues esta no va a arrepentir antes de morir, de resistir el Espíritu Santo diciendo conviértete y tengas confianza en la misericordia de Dios. Y si resistimos esto, ¿no? El Espíritu Santo diciéndonos convertirnos, pues hasta la muerte, este es el pecado que no se puede perdonar, porque Dios no puede perdonar lo que no hemos arrepentido. Él nos respeta tanto. Y cuando dije a este hombre, entonces estás perdonado, solo tienes que arrepentir. Oh, really? Oh, sí, Padre. Ay, gracias, Padre. Ay, entonces, ¿voy a estar bien? ¿Sí puedo estar bien? Sí, puedes estar bien. Ay, gracias, Padre. Pues también tú, no hay pecado en tu vida. Aún los pecados que nunca has compartido con nadie, Dios los puede perdonar. Darlos a Jesús. Suéltalos. Si son grandes, que vengas. Compártelo conmigo. Nunca lo voy a decir a nadie. Si lo digo a alguien, ya no puedo ser sacerdote. Es tan serio lo que dice la iglesia. Si un padre revela los pecados de una persona, él puede ser expulsado del sacerdocio. Entonces nunca tiene que tener miedo de confesar algo en el confesionario.
Y por eso también ahí está la ventana para que no, ¿cómo se dice? La screen, ¿no? Esta que divide, ¿no? Para que puedas confesarlo a escondidos también, ¿no? Bueno, pues Jesús también ha caminado con nosotros. Terminamos con esto. Y así como Él ha sufrido, es capaz de caminar con nosotros en nuestros sufrimientos. Ya el capítulo 3 va a empezar con Moisés, que Jesús encima de Moisés. Entonces esta va a ser la siguiente enseñanza, mensaje, y luego tendrá su propia advertencia también. Preguntas, ya tenemos 4 minutos. Algunas preguntas antes de la oración final. Tengo que ya esperar 1 minuto. Ruth, ¿tienes algo pregunta? Sí. ¿Hubieron mensajes de ángeles en el mundo mientras Jesús estaba en la tierra? La pregunta era si había mensajes de ángeles mientras Jesús estaba en la tierra. Y por un lado, no tengo ni idea. Pero yo diría que sería muy posible. No hay razón que no. Los ángeles sí moviendo, trabajando por seguro, porque Él nos dice que toda persona tiene, ¿no? Ahí creo que es Mateo 18, 12, lo vi en mis preparaciones, que recordándonos que todo niño tiene su ángel, ¿no? Entonces, la presencia de los ángeles para otras personas, guiándolos en el bien, guiándolos a Dios, no hay razón que no sigan haciendo esto. Okay. No veo ninguna otra pregunta. Ruth, ¿otra pregunta? En versículo 17, cuando dice, y llegó a ser el sumo sacerdote, no significa que fue un sacerdote en su tiempo, ¿o sí? Sí, trabajó. Correcto. No, pero la pregunta es cuando dice que Jesús llegó a ser el sumo sacerdote, ¿qué significa? ¿Qué es decir? Pues para clarificar, no está diciendo que Jesús llegó a ser un sacerdote como yo o como los sacerdotes del templo en su tiempo. No, recuerden, era bajo el sumo sacerdote que lo condenaron, ¿no? Ananías, ¿no? Y su papá, su padrastro, no, ¿cómo es el father-in-law? How do you say that? Padre por ley. Cuñado, no. Yerno y suegro. Es su suegro. No, Caifás, no, que entonces no, Jesús no fue sumo sacerdote en ese sentido. Diríamos que él era el verdadero sumo sacerdote, que ellos no son una reflexión o preparación para su sacerdocio y luego vamos a entender su sumo sacerdocio más concretamente. ¿Okay? Aide López pregunta, este versículo donde Jesús es sumo sacerdote, lo podemos usar para los hermanos separados, para que dicen que no nos podemos confesar con un sacerdote. Supongo que sí, pero hay otros que son mejores en mi opinión, ¿no? Porque sumo sacerdocio de Jesús es de Jesús. Entonces ellos dirían, yo me confieso directamente al sumo sacerdote, no tengo que ir a un sacerdote aquí en la tierra. En el Antiguo Testamento, en las Escrituras, como dice en la Biblia del Nuevo Testamento, dice que vayan a los sacerdotes para confesar tus pecados. También en el Nuevo Testamento, en Santiago, dice, confiésate los unos a los otros. Entonces, si quieren confesarse aquí en frente de todos en la misa, están bienvenidos. Pero la Iglesia en su misericordia nos da la confesión privado y personal. Entonces,
yo no creo que funcionaría tanto para un protestante este versículo de Jesús, el sumo sacerdote. Menos de si quieres decir, mira, el sacerdocio sigue. Y en Jesús nosotros también somos el pueblo sacerdotal. Porque a veces dicen los protestantes, ya no hay sacerdocio. Pero sí, hay sacerdocio. Está bien claro ahí en Hebreos, está también en San Pedro que dice, ustedes ya son un pueblo sacerdotal. Y luego tenemos que ver, y entonces, ¿qué significa este sacerdocio dentro del pueblo sacerdotal? Porque este versículo, eres un pueblo sacerdotal, era una cita del Antiguo Testamento, de Deuteronomio, espero que entiendan, ¿no? Que Dios hablando a todo Israel, que todo Israel es un pueblo sacerdotal, pero tenían sacerdotes dentro del pueblo sacerdotal. También nosotros, el nuevo Israel, nuevo pueblo sacerdotal, tenemos sacerdotes dentro de este pueblo sacerdotal que nos ayuda en nuestro ejercicio de nuestro sacerdocio, principalmente en la intercesión, también en el ofrecimiento del sacrificio de Cristo. No sacrificamos ya bueyes y palomas y todo eso, ya hay un solo sacrificio, ya el sacrificio de Cristo, y lo hacemos presente en la misa. Hagan esto en conmemoración mía. ¿Qué? Ofrecer el sacrificio de la cruz, mi sacrificio. ¿Y quién lo hace? El pueblo sacerdotal. ¿Y quién ayuda al pueblo sacerdotal a hacerlo? Los sacerdotes del ministerio, como yo. All right. Muy bien. Creo que esta va a ser todo para hoy. Ya son las 8. Terminamos con oración. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, gracias por amarnos. No moriste en la cruz por los ángeles, sino por nosotros. Tú sufriste, entonces no estás lejos de nosotros en nuestro sufrimiento. No hay otro Salvador menos de ti. Tú eres el Hijo que Dios hoy ha elegido, ha engendrado, ha dado la vida. Y por medio de ti somos salvados de nuestros pecados. Dios, ayúdanos a confiarnos en ti. Ayúdanos a no tener miedo, especialmente en estos tiempos. Andar con prudencia, pero no con miedo. Y ayúdanos, Señor, a recordar siempre que tú caminas con nosotros en la vida y vives, reinas, como no solamente Dios hombre, pero Dios divino, Salvador divino, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces empezamos con capítulo 3 el viernes que viene y adelante vamos. Bendiciones a todos.